Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos, 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 8. El licenciado Ceferino Monforte Rodríguez. Desde muy joven Darío Galera había empezado a procrear hijos naturales con varias mujeres, y debido al singular arreglo marital con su esposa Dominga Pastor, los vástagos ilegítimos siguieron produciéndose. Algunos de ellos, los mayores, ya estaban a su lado ayudándole en sus negocios porque él, mientras vivió, nunca dejó de protegerlos ni de mantener a las familias que de él dependían. En 1847 se inició la Guerra de Castas. En 1848 se incorporó Yucatán definitivamente como estado de la República Mexicana. Y Darío y su esposa recogieron a una pequeña india maya de 8 años que llegó solita pidiendo ayuda. Se llamaba Juliana, pero desde que entró a la casa grande quiso llamarse Shul Galera y le asignaron la tarea de cuidar y divertir a Dominguita, que era una niña de su misma edad. A raíz del repudio de su esposa, Darío se había instalado en el ala izquierda de la casa. Mandó construir una escalera a la calle y por ahí salía todas las mañanas. Hacía enganchar los caballos de su coche, donde los sirvientes acomodaban las canastas de provisión destinadas a cada familia, y salía a repartirlas acompañado por su hijo mayor, Nemesio, tío Mecho. Ese recorrido parecía destinado a proseguir por siempre, pues en 1858, cuando Galera frisaba los 46 años, empezó a crear otra familia. Fidelia Zapata Ceballos era una hermosa muchacha del barrio de Santa Ana, y como las demás, no inmune a los avances del poderoso Darío. En 1859 nace su primer hijo, a quien bautiza con el nombre de Jacinto, tío Chinto. En 1862 nace su segunda hija, Fidelia, mi abuela materna, y por último tiene un hijo más, de nombre Manuel. Pero lo que nunca le había ocurrido al don Juan Galera, le sucedió al fin. Se enamoró como un estudiante de Fidelia Zapata Ceballos, esa jovencita tranquila y amable que en Dios creía y en Darío adoraba. Cuando él llegaba a su casa, todo se ponía en movimiento para halagarlo. Fidelia y sus 3 hijos lo rodeaban y estaban pendientes de complacer hasta sus mínimos deseos. La pequeña Fidelia era una chiquitina regordeta y decidora, que cuando sonreía a sus ojos se convertían en 2 simpáticas medias lunas. Su padre la adoraba y no se cansaba de decirle: «Eres la más linda», y de allí se conformó el sobrenombre por el que se le conoció durante muchos años de su vida, Malinda. En la pequeña casita de Fidelia Zapata Ceballos, Darío Galera vivió sus años más felices como hombre enamorado, disfrutando al lado de una mujer que lo amó por sobre todas las barreras sociales. Ella siempre lo esperó devotamente, y cuando Darío llegaba a la pequeña casa, parecía adquirir proporciones de palacio, enorme y luminoso. Para Darío, la joven madre, la creadora de ese paraíso donde tan feliz se encontraba, era su verdadera adoración, y con ella era expresivo y cariñoso, cualidades que nunca se habían manifestado en su personalidad de conquistador avasallante. ¿Algún día pensó en casarse con ella? ¿Quién sabe? A pesar de la libre aceptación de sus infidelidades, porque nada significaban afectivamente para ella, Dominga Pastor quizá nunca hubiera aceptado un divorcio por su hija, y Darío tal vez nunca hubiera encontrado el valor para proponérselo. Así que los años fueron pasando, y el único cambio que experimentó la vida de Darío fue convertirse en un amante fiel. Adquirió algunas de las 9 casas que llegó a poseer dentro de la misma manzana de la Casa Grande, e instaló una cadena de boticas. Una de ellas, El Gallito, todavía existe en la planta baja, pero la ineficiencia de sus hijos en el manejo de sus asuntos y su falta de interés personal, ahora que necesitaba tanto de su tiempo para dedicárselo a su nueva familia, lo decidió a buscar ayuda profesional. Se puso en contacto con un joven abogado, recién graduado con honores, que prometía ser un excelente colaborador por su capacidad y honradez, Ceferino Monforte, de 26 años. Ceferino Monforte había nacido en una hacienda de Yaxcabá, municipio de Sotuta,
nieto de Jean-Marie Montfort, caballero francés e hijo de don Santiago Monforte, apellido castellanizado, y de doña Micaela Rodríguez. Tenía un hermano, Cristóbal, que era cura de la iglesia del barrio de San Cristóbal, donde vivían, y 3 hermanas, Facunda, Ángela y Domitila. Tía Dom, una joven muy caritativa. Darío le concedió amplios poderes para administrar sus bienes, y Ceferino se hundió en la maraña que habían creado los hijos para clarificar los asuntos y encaminar los saberes, tratando de aliviar en lo posible la carga de don Darío, que ahora trataba de ser un amante fiel y bien portado. Quiso ayudarlo con el reparto de las canastas del diario, y así fue como empezó a frecuentar la casa de Fidelia Zapata Ceballos y a conocer a sus 3 hijos. Malinda tenía 6 años y Ceferino 26, y él también quedó encantado con la simpatía de la pequeña y con frecuencia la subía al carruaje para que lo acompañara en el reparto de las vituallas hogareñas. En 1879, a la muerte de su esposa Dominga, Darío enfrenta la triste realidad de que por su edad, 67 años, y su estado de salud, no puede hacerse cargo de atender a su hija Dominguita, de 39 años y en avanzado estado de ceguera, ni de administrar la casa, tarea que siempre le fue ajena, y pide a Fidelia Zapata Ceballos que le permita a Malinda ir a vivir a la casa grande. Ceferino ya había logrado que Dominguita conociera a Malinda, porque con frecuencia la había llevado a la casa con uno u otro pretexto. Así que la muchacha de 17 años no le era totalmente desconocida a Dominguita, o quizá la aceptó por ser la mejor opción. Malinda se convirtió entonces en su lazarillo. La enfermedad había entrado en la etapa denominada de vista de túnel, en que los enfermos empiezan a atisbar por los requisitos que les permite la materia oscura que se filtra de la retina y que va ensombreciendo la visibilidad hasta producir la ceguera total. Malinda se dedicó en cuerpo y alma a atender a su hermanastra, y ésta, voluble y caprichosa, abusaba de esa situación, comportamiento que no cambió jamás. Acostumbraba que la vistiera de un solo color, desde la peluca hasta los zapatos, y la alajara en concordancia. La acompañaba en sus paseos por la ciudad y le cumplía los más inconcebibles caprichos, como el de prepararle todas las mañanas los huevos a la vela, es decir, sosteniéndolos y girándolos sobre la flama de una vela hasta que quedaran a punto. Malinda tenía que estar presente cuando los joyeros venían a presentarle sus novedades para irle describiendo las piezas que le ofrecían. Malinda fue un respiro y un cambio fresco en la monótona vida de Dominguita. Por su carácter bonachón y tranquilo, llenaba la casa de amigos y vecinos que siempre encontraban mesa puesta, barajas, guitarras, canciones y declamar de poesías. Comían, conversaban, reían y se divertían hasta que Dominguita decidía terminar la tertulia. No obstante la diferencia de edades, Malinda y Ceferino se convirtieron en la pareja perfecta. Él era un hombre bondadoso y tierno, apacible y tranquilo, cuyo carácter contrastaba con el de Malinda, castañualero y querendón, y la cercanía consuetudinaria amalgamó esas dotes admirablemente para convertirlas en el amor fiel y constante que perduró en ellos los 41 años que pudieron compartir en la vida hasta que ella murió a los 63 años. Ceferino y Fidelia anunciaron a don Darío y a Dominguita su deseo de casarse, pero ésta se opuso de inmediato, alegando la diferencia de 20 años en sus edades. Pensaría tal vez que Ceferino, a sus 42 años, era un esposo más adecuado para ella, de 44, con mejores perspectivas por todos conceptos. ¿Cómo era posible que la heredera del nombre y fortuna de don Darío Galera no fuera considerada un mejor partido que Malinda, la desposeída? La ausencia de Dominguita y de don Darío en la boda de Ceferino y Fidelia, celebrada a las 7 de la mañana del 22 de noviembre de 1884, en el domicilio del licenciado Ceferino Monforte, en el barrio de Santiago, denota a las claras su desaprobación al matrimonio. Los recién casados establecen su domicilio conyugal en la casa del desposado, donde nace su primera hija, María Fidelia, a quien siempre llamaron Delia, en agosto de 1885.
El 3 de abril de ese año, a los 79 años de edad, muere don Darío Galera de congestión cerebral, según su acta de defunción, propietario, viudo de la señora Dominga Pastor, de quien deja una hija, Dominga, de 44 años. Para la ley, los otros 16 hijos no existen, y don Darío lega todos sus bienes a la única hija que reconoce. Nombra albacea al licenciado Seferino Monforte, y al entierro asisten, a distancia, las madres y los hijos Rodríguez, Monreal, Pérez, Cortázar, López, Zapata y otros más, a llorar por el hombre que nunca les escatimó lo indispensable y que ahora los dejaba en el desamparo. 2 años antes, cuando Seferino y Fidelia anunciaron su compromiso matrimonial, Dominguita se había sentido profundamente lastimada en su amor propio, y el achacoso don Darío quedó muy resentido contra Seferino por no haber elegido a su hija para desposarla. Para demostrarle su animosidad, había delegado la administración de sus bienes en sus hijastros, Nemesio, Mecho, López y Jacinto Chinto y Manuel Zapata, hermanos de Fidelia. Entre los tres, que fluctuaban entre los 25 y 30 años, hipotecaron propiedades, dejaron vencer pagos, firmaron pagares y, en resumen, deterioraron la situación económica del pobre viejo, incapacitado para intervenir. Así que Seferino, el ignorado albacea, tuvo que hacer frente a tan difícil situación. Se encaró con 6 de los acreedores principales y les prometió que si confiaban en él y le daban tiempo, liquidaría los adeudos. Su prestigio de hombre cabal estaba tan bien cimentado en Mérida que los acreedores se comprometieron no solo a esperarlo, sino a no cobrar el interés del 0,5%, que era usual en ese tipo de adeudos, hasta que él pudiera salvar las cuentas. Sin embargo, a pesar de su buena voluntad y magnífico oficio como abogado, hubo de vender algunas propiedades para nivelar el desfalco que habían propiciado los malos manejos de aquellos apoderados. En solo 3 o 4 años, esa fue la primera mengua que sufrió la fortuna de don Darío. Dominguita empezó a resentir la ausencia de Fidelia. A pesar de estar rodeada de servidumbre, no había logrado tener los cuidados que ella le prodigaba con tanto desinterés. Su ceguera era casi total, así que empezó su labor de convencimiento para que Fidelia y Seferino fueran a vivir con ella. Sabía que no tenía a nadie en el mundo y que ningún dinero le era suficiente para comprar la fidelidad, el amor y la dedicación incondicional que ella demandaba sin tregua. Mucho tuvo que rogar porque Seferino se negaba a esclavizar a su esposa. No quería que, debido a su buen corazón, acabara por ser absorbida bajo el dominio de Dominguita, pero terminó por ceder a instancias de la misma Fidelia, quien, una vez terminada la cuarentena del nacimiento de su segunda hija, Fausta Guillermina, nacida en 1887, estaba en disposición de trasladarse a la casa grande. Dominguita le cedió toda el ala norte con sus 8 balcones, la misma que había ocupado don Darío, escalera secreta y todo. Allí nacieron sus otros 6 hijos. Víctor Seferino, que murió a los 8 años al caer de uno de los balcones. En 1889, Piedad. En 1891, Héctor Seferino. En 1895, Humberto Seferino. En 1896, Liliester. En 1898, y Víctor Seferino, el segundo Víctor, para reponer el nombre del fallecido, en 1901. Durante su vida, el licenciado Seferino Monforte fue muy apreciado en Mérida como hombre de bien y como abogado. Titulado en 1868, a la edad de 26 años, ocupa el 6º lugar en el orden cronológico de graduación. Sus exámenes de grado fueron los días 9, 10 y 11 de julio. Su tesis se refirió al lugar que ocupa para una sentencia de graduación dictada contra un marido concursado, en la dote de la primera mujer y en la de la segunda, sin saber ésta que era casado, una cantidad recibida en el depósito proveniente del ramo de Hacienda y una cantidad depositada de los fondos del correo, cuyos depósitos se hicieron antes de contraer el segundo matrimonio. También ocupó algunos puestos importantes. En 1893 fue jefe político,
presidente municipal, a los 51 años, e intervino para dominar un levantamiento de indios. En 1894 fue presidente del Tribunal de Justicia. Durante 1896 y 1897 fue alcalde de Mérida. Tomó parte en los sucesos del 11 de agosto. Véase el libro Yucatán, textos de su historia. Y en 1906 fue director del Monte de Piedad, puesto que ocupó durante 12 años. Renunció en 1918 a la edad de 76 años, por incapacidad al agravarse su padecimiento de cataratas. En 1910 muere su hermano Cristóbal, tío cura, y el 17 de mayo de 1915, a los 67 años, muere la madre de su esposa, la inefable Fidelia Zapata Ceballos, el amor tardío de don Darío Galera, la madre de la pequeña Malinda, la que quizá algún día haya soñado con llegar a ser la castellana de la Casa Grande, pero tuvo que conformarse con ser adorada por el gran semental redimido. Descansa en paz en una pequeña tumba del Panteón Municipal de Mérida, no muy lejos del mausoleo de doña Dominga Pastor. 3 meses después de la muerte de Fidelia Zapata Ceballos, el 11 de agosto de 1915, muere, a los 75 años de edad, de disentería aguda, la mujer a quien la vida le dio nombre y riquezas a raudales, pero se olvidó de otorgarle el don de la vista y el placer de la felicidad. Dominguita Galera Pastor.